Bueno, siguiendo con esta parte de inmunología veterinaria, vamos a tocar el tema de inmunidad innata. Así que para entrar en materia vamos a hacer énfasis en un término muy común que es un patógeno. ¿Qué es un patógeno? Bueno, un patógeno va a ser cualquier microorganismo u organismo que puede llegar a causar una enfermedad. ¿De acuerdo? Estos microorganismos van a existir en una gran variedad de tipos y tienen dos propiedades principales, la patogenicidad y la virulencia, que es muy común que este tipo de términos se usen indiscriminadamente, pero vamos a hacer aquí la connotación. Patogenicidad hace referencia a la capacidad del microorganismo de causar una enfermedad. No importa qué tan grave sea la enfermedad, solamente de causar la enfermedad. La virulencia, entonces, va a ser la capacidad del microorganismo de medir este nivel o grado de daño. Entonces, un patógeno tiene cierta patogenicidad de causar una enfermedad y esa enfermedad tiene una virulencia, es decir, el grado o nivel de daño que puede causar. Un patógeno muy virulento y muy patógeno, valga la redundancia, es más peligroso. De esta forma tenemos dos clasificaciones de patógenos. Tenemos los patógenos primarios, que van a ser aquellos microorganismos que por sí solos pueden llegar a causar una enfermedad. Por ejemplo, en el distemper canino, en el caso de moquillo, brucela, en el caso de una brucelosis, el virus de inmunodeficiencia humana, entre otro tipo de patógenos, que por sí solos pueden llegar a causar la enfermedad, no requieren otro factor externo. Así pues, el patógeno secundario, o también conocido como oportunista, es aquello que requiere ciertas características, cierto contexto para poder causar una enfermedad, sobre todo inmunosupresión, que muchas veces está dado por el estrés. Este tipo de patógenos pueden ser, por ejemplo, Mannheimia hemolítica en el caso de esta fiebre de embarque, Candida albicans en el caso de las levaduras, de Modex en el caso de algunos parásitos, que requieren forzosamente que el individuo esté inmunodeprimido. Así pues, ya entrando eh, precisamente en lo que viene siendo en materia, vamos a encontrar que el organismo tiene diferentes defensas. Unas pueden ser defensas de tipo físico, otros pueden ser de tipo químico, microbiológico, que todas esas van a tener énfasis en que no son específicas, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar a definir la diferencia entre lo que es una inmunidad innata y lo que es la inmunidad adquirida o adaptativa. Así pues, la inmunidad innata no tiene memoria, a diferencia de la inmunidad adquirida que tiene memoria inmunológica. Esto que hace referencia a que entre más veces se encuentre el sistema inmune con algún patógeno, mejor y más precisa es su respuesta. En el caso, por ejemplo, de la inmunidad adquirida, entre más veces me infecte con un patógeno, mi defensa va a ser aún mejor. Sin embargo, yo me puedo encontrar 30 veces con el mismo alergeno y las 30 veces voy a responder de la misma manera. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata es inespecífica, ya que va a reaccionar de la misma manera hacia todos los organismos, sea un virus, una bacteria, un parásito, sea un compuesto químico, va a reaccionar de la misma manera, a diferencia de la inmunidad adquirida, que esta sí es específica. Los anticuerpos, las células, van a atacar específicamente un patógeno en particular y van a responder específicamente contra ese y no contra todo en general.
Además, la inmunidad innata siempre está activa, ya que dijimos que también consta de barreras físicas, químicas, que todo el tiempo están activas. Por ejemplo, la piel. La piel todo el tiempo está activa, no es como que se active en la noche, por ejemplo. La inmunidad adquirida, a diferencia, tiene que ser inducida a partir de la inmunidad innata. Y otro punto es que en la inmunidad innata van a participar sobre todo barreras físicas, químicas, microbiológicas y células como lo pueden ser los neutrófilos, los granulocitos, los macrófagos, las células cebadas, incluido también las células dendríticas y las natural killer, a diferencia de la inmunidad adquirida, que su principal papel va a ser de los linfocitos T y linfocitos B. Bueno, una vez que aclaramos estos puntos, vamos a empezar con las barreras que tiene nuestro nuestro organismo para defenderse. Así que vamos a empezar a nivel tisular. ¿Qué tenemos a nivel tisular? Tenemos barreras físicas, como cuáles, como el epitelio, por ejemplo, en donde se nota más este tipo de defensa, sobre todo a nivel del epitelio respiratorio. Recordemos que hay un aparato mucociliar, el cual se encuentra sobre todo en vías respiratorias altas, como lo pueden ser los fosos nasales, la tráquea y los bronquios, los cuales se encargan de mover los microorganismos hacia afuera de las vías respiratorias. Tiene un movimiento de los cilios que desplazan las partículas, evitando que estas partículas puedan llegar a alcanzar los alvéolos pulmonares y causar cierto grado de enfermedad. Por ejemplo, el polvo evita que entre algunas bacterias, ¿no? Algunos parásitos incluso. Sin embargo, también el proceso constante de descamación evita que los patógenos se puedan implantar. Esto se puede notar más sobre todo a nivel de la piel, debido a su alta capacidad de regeneración. A nivel de la barrera química, tenemos glándulas, ¿de acuerdo? Glándulas como por ejemplo glándulas sebáceas, que son capaces de secretar ácidos grasos insaturados que van a ser utilizados por la microbiota para que la microbiota produzca factores inhibidores del crecimiento bacteriano, ¿de acuerdo? Las glándulas sudoríparas van a tener también un alto contenido en ácido láctico que va a disminuir el pH e inhibe el desarrollo de microorganismos, sobre todo en el caso de los hongos. Pues recordemos que estos prefieren un pH más alcalino. Los péptidos antimicrobianos generados por la misma microbiota, como pueden ser las criptidinas, que son denominadas como defensinas alfa, que se encuentran, como bien dice su nombre, en las criptas del intestino, en las criptas del Lieberkühn. Y estas criptidinas van a estar secretadas por las células de Paneth. El pH del estómago y las enzimas digestivas también son una barrera química que ayuda a evitar que microorganismos puedan sobrevivir al tracto gastrointestinal. Por su parte, las enzimas también son muy importantes, pues por ejemplo la lisozima se encuentra en el sudor, en la saliva, en las lágrimas. También tenemos algunas enzimas como la pepsina en el tracto gastrointestinal. También tenemos otras proteolasas que básicamente van a evitar que proteínas puedan seguir su camino naturalmente. Ya mencionamos hace rato las células de Paneth. Estas células de Paneth son muy importantes, pues a nivel de las criptas intestinales
van a secretar algo conocido como péptidos antimicrobianos, que son las criptidinas, ¿ok? Estas criptidinas también se le conocen como alfa-defensinas. Estas alfa-defensinas van a secretarse hacia la luz del intestino delgado y van a tener una función antimicrobiana, ¿de acuerdo? Estas criptidinas se acumulan en las criptas, se acumulan en estas partes de aquí, evitando que las bacterias o los microorganismos puedan entrar e invadir a los enterocitos. Y en el caso de los rumiantes o los bovinos, estas criptidinas se secretan activas, ya que en el caso de los mamíferos, por ejemplo, los carnívoros, estas criptidinas se sintetizan o bien se secretan de manera inactiva. Y en el caso de los rumiantes, como mencioné, se secretan de manera activa porque el pH no hace que después se puedan activar. También tenemos barreras microbiológicas. ¿De acuerdo? Estas barreras microbiológicas estas barreras microbiológicas van a formar parte de la microbiota en nuestro organismo. Recordemos que tenemos microbiota en casi todos los lugares de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, esta microbiota puede llegar a competir con patógenos por los nutrientes o por sitios de acoplamiento o de inserción. Y un ejemplo que tenemos aquí puede ser la E. coli. Muchas veces escuchamos a la E. coli haciendo alusión a problemas gastrointestinales. Sin embargo, en el caso de nuestra microbiota, la E. coli puede sintetizar o secretar colicinas, que tienen una función muy similar a las criptidinas. Básicamente evitan la colonización por otro tipo de bacterias. Son sustancias antimicrobianas. En el caso, por ejemplo, de Streptococcus, pueden llegar a secretar peroxidasas en el caso de la piel. Mantienen el pH ácido y baja tensión de oxígeno, inhibiendo bacterias aerobias. Los lactobacilos pueden llegar a producir ácido láctico y ácido butírico e inhiben la colonización por patógenos potenciales. Entonces, nuestros microorganismos también nos sirven como un método de barrera y de defensa de nuestro organismo. En el caso de la glándula mamaria, bueno, tenemos que hay un tapón de creatina cuando el orificio de la ubre no está en uso para evitar que se implanten microorganismos. El mismo flujo mecánico de la leche evita que los patógenos puedan llegar a implantarse tan fácilmente. Además, la leche puede llegar a tener proteínas del complemento, lisocimas, lactoferrinas, que ya mencionamos son quelantes de hierro para evitar la fisión binaria. En el caso del sistema urinario, tenemos que el mismo sistema, al tener un flujo constante de agua y de orina y el pH ácido, evita la colonización de microorganismos en ese tipo de tracto. En el caso de la vagina, en las hembras, los lactobacilos usan el glucógeno en su entorno, generando ácido láctico y bajando el pH, y además ayuda la descamación de las células. Ahora vamos a entrar en un punto sumamente importante, el cual es la inflamación. La inflamación también es un método de defensa. Generalmente asociamos mucho a la inflamación como algo malo, pero no precisamente tiene que ser algo malo. En el caso de la inflamación, ¿qué podemos decir? Bueno, que es el resultado de un daño tisular que induce la liberación de una serie de moléculas cuyo efecto será la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar y la quimiotaxis.
Todo esto provoca una salida de células y proteínas plasmáticas. Los principales células que se encuentran en este tipo de situaciones van a ser los neutrófilos, seguidos por macrófagos. Y nos da este tipo de los signos cardinales de la inflamación, los cuales van a ser rubor, calor, tumor y dolor. Y aquí lo podemos ver un poquito más en este esquema de cómo es que se da esta vasodilatación y este tipo de situaciones para la salida de células y proteínas plasmáticas. Por su parte, vamos a hacer énfasis en lo que vienen siendo las citocinas. Las citocinas, entonces, en general, vamos a decir que son mensajeros moleculares, ¿de acuerdo? Y hay de muchos tipos, hay autócrinas que van a estimularse a sí mismas, hay parácrinas que estimulan a la célula vecina, o endócrinas que tienen que viajar por sangre para estimular a otro tipo de células. Tenemos de muchos tipos, tenemos el interferón, que de manera general vamos a decir que es para virus, vamos a poner que es antiviral, ¿de acuerdo? En el caso de las quimiosinas, ya dijimos que eran para quimiotaxis. El factor de necrosis tumoral, que es una molécula que regula la inflamación, es una molécula proinflamatoria. Las interleucinas, que básicamente van a tener mucha cantidad de funciones. Tenemos también las hematopoyetinas, que van a estimular la proliferación y diferenciación celular. Y tenemos el factor de crecimiento transformante beta, que básicamente tiene una regulación a nivel de las células leucocitarias. Todo esto va a trabajar en conjunto para que se dé una correcta respuesta inmune. Entonces, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Hay una infección o hay un golpe, un trauma. Porque el sistema inmune también se puede activar aunque no haya una infección, por ejemplo, un golpe. Sigue habiendo inflamación. Hay un daño en el tejido y este daño va a provocar la liberación de moléculas quimiotácticas y vasoactivas. Entonces liberan moléculas vasoactivas que en el caso de las moléculas quimiotácticas van a llevar a neutrófilos y en el caso de las moléculas vasoactivas propician la permeabilidad vascular. Al fin y al cabo, estos dos nos van a generar un edema. También esas moléculas vasoactivas nos van a llevar a un incremento del flujo sanguíneo que lleva justamente al rubor, ¿no? Este enrojecimiento. Y el daño tisular generalmente lleva a un daño a nivel nervioso o a lo mejor una compresión y nos lleva a dolor. Sé que a lo mejor se ve medio raro el esquema, pero por eso lo platica para que se entienda mejor. Entonces, todos esos factores van a llevar a la inflamación, al fin y al cabo. Así que la inflamación no es algo malo. La inflamación es algo natural. Sin embargo, si se mantiene por mucho tiempo, ahí sí puede ser perjudicial. Ahora vamos a hablar de otros términos muy importantes, los cuales van a ser los patrones moleculares
asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daño. ¿De acuerdo? Los patógenos, o sea, los patrones moleculares asociados a patógenos, van a ser aquellas estructuras que son ajenas a nuestro organismo, pero que son constantes en una gran cantidad de microorganismos. Por eso esto es de patógenos. ¿Como cuáles? A lo mejor el lipopolisacárido, a lo mejor la pared celular, a lo mejor este peptidoglicano. Y estos patrones moleculares asociados a daño van a ser propios del organismo. Entonces, los patrones moleculares asociados a daño van a ser estructuras propias de nuestro organismo que no deberían estar fuera de nuestra célula. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el DNA, como por ejemplo algunas histonas que tienen que estar en el núcleo. Entonces, si se encuentran afuera, ya nos está dando un indicio de que algo está pasando, ¿no? Entonces, estos DAMs, también denominados como alarminas, van a ser reconocidos por células centinela. Estas células centinelas van a ser mastocitos, van a ser macrófagos y células dendríticas, que van a reconocer estos patrones por receptores de reconocimiento de patrones, PRR, de los cuales el más famoso es el TLR, o también conocido como Tool-like Receptor, TLR. Estos van a provocar que se reconozcan estos patrones, que reconozcan este daño y lleva generalmente a una quimiotaxis. Llegan más células, se liberan moléculas vasoactivas y llegan neutrófilos como primera línea de defensa. Neutrófilos. Después llegan macrófagos. Y después hay una reparación. Porque sí, así como nuestro organismo también puede defendernos, también tiene que ser responsable de reparar el tejido para que éste pueda recuperar su función celular. Entonces, una vez que esta célula centinela, entonces detectan los receptores de reconocimiento de patrones, ocurre la iniciación de un proceso inflamatorio y por ende una respuesta inmune. ¿Qué moléculas, qué citocinas son importantes de conocer que juegan un papel muy importante en la parte de la inflamación? El factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 y interleucina 6. Estos van a ser citocinas proinflamatorias. Siempre que encontremos en un texto algo relacionado a estas dos, sabemos que son citocinas proinflamatorias. Siempre, 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 siempre. Y estas sí son muy importantes que las tengamos en cuenta. Estas van a ser capaces de desencadenar un aumento local de flujo sanguíneo y una permeabilidad vascular. Entonces, ahora, ¿qué nos compete? Bueno, ya checamos esta parte de los receptores de reconocimiento de patrones, PRR.
asociado a patrones moleculares asociados a patógenos o daño, que va a activar vías de señalización celular que causa que las células centinela lleguen y promuevan esta inflamación, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué van a hacer estos TLR? ¿Qué van a hacer estos receptores de reconocimiento de patrones? Vamos a hacer énfasis en el TLR. Recordemos que no es el único, pero es el más usado y el más común. Y si entendemos este, entendemos los demás. Entonces, estos TLR van a ser glicoproteínas membranales de cadena sencilla, que puede llegar a reconocer, por ejemplo, lipoproteínas, lipopolisacáridos, proteínas microbianas, ácidos nucleicos, entre otros. Estos desencadenan una cascada de señalización. ¿Qué es esto? Van a activar sinasas, siendo la más famosa la IRAC. Estas sinasas van a hacer un papel de fosforilasas, van a hacer una fosforilación para activar NF-κB. NF-κB van a ser factores de transcripción. Entonces, las sinasas van a activar factores de transcripción como este para activar genes. ¿Como cuáles? Van a activar caspasas, como la caspasa 1. Van a activar ciclooxigenasa 2 y van a activar NOS2. ¿Las caspasas 1 para qué sirven? Bueno, muy sencillo. Van a activar citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles ya mencionamos? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. La ciclooxigenasa 2 va a ser la responsable de sintetizar prostaglandinas y tromboxanos, los cuales nos dan una señalización de dolor. Y el NOS2 activa el óxido nítrico, NO, el cual también es responsable del estallido respiratorio, el cual es un método de defensa a partir de moléculas reactivas de oxígeno. Entonces, ya mencionamos, las alarminas van a ser moléculas liberadas por células muertas cuando el tejido es dañado o destruido. Juegan un papel clave en la inmunidad innata y en la reparación del tejido. Ahora, tenemos que comprender otro punto sumamente importante, que es la opsonización. Es un término que también se suele usar mucho, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué es la opsonización? Bueno, la opsonización va a ser un marcaje de un patógeno con proteínas de complemento, en el caso de la C3b, o puede ser también marcada con anticuerpos, permitiendo su destrucción por fagocitos que reconocen el anticuerpo, más no el patógeno, generando una fagocitosis indirecta. Para comprender esto, hay que entender que hay dos tipos de fagocitosis. La fagocitosis de tipo 1, asociado a proteínas de anticuerpos, y la fagocitosis de tipo 2, asociado a el complemento. Que para hacer énfasis, o bueno, para dejar esto claro,
El complemento también se puede llegar a acronimar con una C y una apóstrofe. Entonces, tenemos dos tipos de fagocitosis. Ahora, ¿qué ocurre? La opsonización puede ser por cualquiera de los dos, anticuerpos o complemento. Imaginemos que esta es una bacteria, ¿de acuerdo? Y este de color morado va a ser nuestra célula fagocítica. Esta célula no va a reconocer directamente a la bacteria, sino que va a reconocer lo que tiene pegado, que son anticuerpos. Entonces, el fagocito reconoce este anticuerpo, reconoce esta parte y ahora sí se lleva a cabo la fagocitosis. Por eso se dice que es de manera indirecta, porque como tal no lo hace en el caso del... no hace contacto directo con el patógeno, sino que lo hace con el anticuerpo. Y del mismo modo, imaginemos que esta es otra bacteria y en lugar de que se le pegasen ahora moléculas de anticuerpos, se le pegaron moléculas del complemento. Nuestro fagocito va a hacer exactamente lo mismo. Va a reconocer el complemento, que en el caso es de la fracción C3b, que ahorita vamos a ver más, más próximamente qué es esto. Y va a fagocitar. Muchos hacen la típica asemejancia, hacen una analogía con el hecho de que los anticuerpos, el complemento, es como la cápsula que se le ponen a las papas fritas. Y el fagocito es el que va a reconocer esto y básicamente lo prepara para ser fagocitado. Es una analogía que, bueno, no es como que me encante mucho, pero es útil. Entonces, además de esa clasificación de la fagocitosis por el tipo de opsonización, se puede clasificar también por el tipo de destrucción del patógeno, como por ejemplo en acidificación con pH de 3.5 a 4.0, a nivel de enzimas, como por ejemplo la utilización de lisocimas, por competidores, como lo pueden ser la lactoferrina, por péptidos antimicrobianos, como las difencinas, el óxido nítrico tóxico o los productos derivados del oxígeno, como pueden ser el oxígeno, el peróxido de hidrógeno o el oxidrilo, los cuales en el caso del oxígeno nítrico tóxico, óxido, perdón, y los productos derivados del oxígeno van a ser mecanismos dependientes de oxígeno. Y siempre que hablemos de estos, vamos a hacer énfasis en que están en la parte del estallido respiratorio. Ahora, vamos a tener que entrar en un punto que se le conoce como citotoxicidad celular. Este es un fenómeno en el cual una célula del organismo, denominada célula blanco, es destruida por otra célula del propio organismo. Imaginemos que esta célula de color verde es la célula diana. Imaginemos que tiene o está infectada con bacterias, que van a ser las de color rojo. Esta va a ser la célula diana. Ahora, nuestro fagocito, que va a ser este de color morado, tiene la capacidad de destruir esta célula, de destruir a esta célula infectada. La principal o el principal fagocito, perdón, la principal célula asociada a esta citotoxicidad en la inmunidad innata es la célula natural killer o asesina natural. Y se encarga de eliminar a estas células. Pero no solamente elimina células infectadas, sino que también puede eliminar células que se empiezan a dividir sin control, es decir, células tumorales. También tiene la capacidad de eliminarlos. ¿Cómo sabe la célula
que es tumoral. Bueno, cuando ocurre esto, recordemos aquí que en la parte de antígeno referimos un tipo de antígeno que es el antígeno tumoral. Este antígeno va a ser liberado por parte de las células tumorales, malignas, y son reconocidas por las natural killer. Además, que pierden su complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, al no tenerlo, la célula lo reconoce como algo extraño, como algo que no debería estar ahí y lo elimina. ¿Cómo lo elimina? Usa gránulos. Estos gránulos tienen dos tipos de componentes esenciales. Tienen perforinas y tienen granzimas. Las perforinas, como bien indica su nombre, va a provocar poros en la membrana de la célula, provocando que muera. Las granzimas, por su parte, van a desencadenar un proceso de apoptosis en las células. Al fin y al cabo, las dos van a interferir o van a tener que ver en la muerte celular. Además, este tipo de procesos también puede ser mediado por anticuerpos. Cuando es mediado por anticuerpos, entonces se le conoce como citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. O también acronimado como APCC. En este tipo de situaciones, los anticuerpos van a interactuar con un antígeno y va a desencadenar esta citotoxicidad, provocando la muerte celular. ¿De acuerdo? Y ocurre del mismo modo que ocurre la opsonización. Imaginemos que ahora tenemos una célula tumoral, ¿no? Esta. Tiene en su superficie moléculas que son reconocidas como antígenos, ¿de acuerdo? Posteriormente, estos antígenos van a ser reconocidas por anticuerpos. Y estos anticuerpos, entonces, van a ser los encargados de llamar o de ser reconocidos, a su vez, por nuestra célula fagocítica, por receptores como el CD16. Y ocurre esta citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Vemos que no es nada muy complicado, pero es mejor ejemplificarlo. Entonces, ya mencionamos que la célula principal que va a interactuar en ese tipo de situaciones va a ser nuestra famosa natural killer, nuestra célula NK. ¿Pero qué son las células NK? Son células de origen linfoide, grandes, muy numerosas, con una gran cantidad de gránulos citoplasmáticos que se encargan de destruir células blanco, que van a ser células que van a carecer o perder el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Van a incrementar su acción por citocinas como el interferón gamma, la interleucina 12, el factor de necrosis tumoral o la interleucina 2. Y aquí vamos a entrar en algo muy importante, que es la sinapsis inmunológica para que esto ocurra. Imaginemos que esta de acá arriba es nuestra natural killer y la de acá abajo va a ser nuestra célula diana. Esto de aquí en medio se le conoce como sinapsis inmunológica. Aquí se va a llevar a cabo en la hendidura sináptica una liberación de gránulos por parte de nuestra natural killer, los cuales van a ser endocitados y por medio de caspasas van a provocar la muerte de la célula. Sin embargo,
esto no puede ser tan sencillo. La natural killer, si libera los gránulos tan fácilmente al citoplasma, ¿cómo es que no se pueden regresar y atacarse a sí misma? Bueno, para eso hay un sistema que es como un escudo que protege a la célula natural killer, las cuales se conocen como balsas lipídicas, las cuales son cúmulos de colesterol y lípidos, los cuales le confieren un escudo lipídico a nuestras células natural killer que evita que se ataque a sí misma, lo cual es muy interesante. Y vamos ahora a continuar con la parte del complemento. El complemento. Estas son un conjunto de proteínas plasmáticas que van a interaccionar con anticuerpos unidos y receptores de superficie para ayudar a la eliminación de patógenos. La mayoría de este tipo de proteínas son sintetizadas en hígado y se denomina por su acción de ayudar o complementar en la acción de destrucción de los anticuerpos. El complemento tiene tres funciones principales: la opsonización, la fagocitosis tipo 2, quimiotaxis y formar poros, ¿no? Como porinas. Y bueno, tenemos tres vías de activación del complemento: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. La vía clásica es dada a través de complejos inmunes, antígeno-anticuerpo, antígeno-anticuerpo. La vía de las lectinas solamente a través de receptores de lectina y manosa, que va a ser la MV-lectina, ¿ok? Y la vía alterna, que se activa de manera espontánea, ¿ok? Que a pesar de su nombre, a pesar de que se alternan, de hecho es la que más se activa. Y bueno, estas tres vías para activarse requieren de pasar por cierto proceso de seguridad, digámoslo así, de proceso para poder activarse, que en general las tres vías van a conferir en la C3 convertasa, el cual es una enzima que va a llevar a generar tres tipos de moléculas: la C4A, la C3A y la C5A, los cuales son quimiotácticas. Aquí solamente voy a hacer una acotación: que el término o la letra A hace referencia a anafilotoxina. Anafilotoxina. Quimiotáctica. Todo lo que termina en A, quimiotáctica. Después la C3 convertasa también nos va a dar resultado de la C3B, que esa la vimos en la parte de opsonización, que es la encargada de opsonizar. Y el término de B hace referencia a binding o unión. Y también tenemos la C5B, la C6, C7, C8 y C9, el cual está asociado a complejo de ataque a membrana, el CAM. Este complejo de ataque a membrana es el encargado de formar poros, ¿de acuerdo? Y de manera general, podemos decir que el complemento puede tener esas tres funciones. Sé que a lo mejor puede ser un poquito complicado. Aquí sí recomiendo ver otro tipo de videos para ejemplificar esto más sencillo, pero de manera resumida podemos hacer énfasis en eso. Ahora, la lisozima ya la dijimos anteriormente, son enzimas que se van a encargar de destruir el enlace beta 1,4 del peptidoglicano de las bacterias. El interferón, que aquí sí me voy a detener un poquito,
El interferón es una quimiosina que tiene dos papeles principales, uno como quimiotáctico o activación del sistema inmune y como eh, otro como citocinas antivirales, ¿ok? Entonces, el interferón también se puede llegar a acronimar como IFN. Tenemos de dos tipos. Tenemos el interferón alfa y el interferón alfa y el interferón beta, que tiene una acción antiviral. Básicamente, las células, los leucocitos o los fibroblastos, en el caso de la alfa es por leucocitos y la beta es por fibroblastos, liberan este interferón al momento de que son infectadas por virus. Entonces provocan que las células adyacentes no puedan replicar las proteínas virales, porque básicamente le avisa como de, oye, estoy infectada, no te esparzas virus, ¿no? Y evita la infección viral. Pero también tenemos un interferón, que es el interferón gamma, sintetizada por linfocitos T y natural killer, que básicamente propicia, eh, propicia la respuesta inmune. ¿Ok? Aquí me di cuenta que puse mal el acrónimo, es IFN, no INF. Ahí está. Y ya dijimos que la interferón gamma, perdón, el interferón alfa va a ser una proteína liberada a consecuencia de una infección viral y, interfiere de manera específica con la replicación viral de células. Básicamente evita la síntesis de proteínas. Pero, ya mencionamos, es inespecífica. Es decir, que el interferón interfiere con la síntesis de proteínas general. No solamente de las proteínas virales, sino que todo tipo de proteínas. Las proteínas de la célula, las proteínas virales, entre otras. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y ya casi para terminar, tenemos que las defensas ante una infección viral o retroviral pueden ser inactivar directamente el virus, bloquear receptores membranal interno o externos para que no se pueda unir el virus y no puede ocurrir esta denudación. Puede llegar a inactivar algunos correceptores. Recordemos que algunos virus requieren correceptores para poder ingresar a las células. Pueden llegar a inhibir la fusión viral, que es esta parte de la entrada a las células, y también inhibe la unión del genoma viral, es decir, los provirus, evitando que estos virus se unan al DNA y queden como retrovirus, como provirus para toda la vida. Y bueno, ya tenemos solamente para culminar que la proteína C reactiva es una proteína que se libera ante fases de inflamación aguda. Es una proteína o es un factor que es usado muy comúnmente como criterio diagnóstico, pero solamente nos dice que hay inflamación. Nada más. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero hay inflamación. Entonces, podemos decir que es una pentraxina que tiene de dos tipos, que puede haber una fosfocolina unida a patógenos o puede unirse a neutrófilos a través de receptores de anticuerpos. Em, y generalmente, a pesar de que es una proteína que se asocia a la inflamación, hacia la parte final de su activación puede tener efectos antiinflamatorios, promoviendo la cicatrización, por lo tanto también es esencial. Y tenemos otro tipo de similares a la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es usada muy comúnmente en perros, en humanos también. Y los símiles tenemos la amiloide sérica A, amiloide
A sérica, o también conocida como amiloide A del suero. En el caso de los bovinos, los gatos y los caballos. Tenemos la amiloide P sérica en el caso de roedores, que se relaciona igual con la proteína C reactiva. Tenemos la aptoglobina, el cual junto con la hepcidina son quelantes de hierro a nivel sistémico. De hierro, no, de hierro. Son quelantes de hierro. Por lo tanto, van a ayudar a controlar las infecciones a nivel sistémico. En el caso de la aptoglobina es muy usada en el caso de rumiantes, caballos y gatos, y la hepcidina generalmente es sintetizada por los hepatocitos bajo la influencia de la interleucina 6. Por lo tanto, podemos concluir con el tema de inmunidad innata. Sé que es un tema bastante largo, bastante complejo, por lo tanto hay que darle una que otra repasada, pero se intentó resumir lo máximo que se pudo y en general podemos decir que todo esto es inmunidad innata. Sin embargo, hay muchas cosas que aún faltan por observar, hay muchos detalles que aún quedan por analizar, por lo tanto, les recomiendo que puedan leer otro tipo de bibliografía complementaria para poder que todos estos conocimientos se integren y sean de la mejor manera posible. Así que, una vez dicho esto, podemos culminar con el tema de inmunidad innata.